Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a Topos Uranos, el mejor canal de la galaxia, del universo y todo lo demás para aprender muchas cosas. En clases anteriores vimos cómo era el concepto de función de C++. Vimos varios ejemplos de cómo escribir este tipo de cosas. Vimos funciones de salidas múltiples, vimos funciones recursivas, vimos cómo se propaga el valor de retorno de una función y todo ese tipo de cosas. En esta clase vamos a ir un poco más allá, vamos a revisar el concepto de sobrecarga de funciones, también conocido como overloading. ¿Qué es la sobrecarga de funciones? Se dice que una función está sobrecargada cuando existen varias definiciones con el mismo nombre. Como esto, por ejemplo, ¿en qué contexto vale la pena sobrecargar una función? Cuando una misma cosa se puede hacer de varias maneras distintas y obedecen al mismo concepto, ahí es cuando es conveniente sobrecargar la función. Un ejemplo de esto podría ser el cálculo de área. Tenemos distintas figuras a las que le podemos sacar el área, ¿no es cierto? Tenemos rectángulos, lo voy a escribir con comentarios mejor. Ah, sí. Ya, ahora sí. Ya, tenemos rectángulos, tenemos cuadrados, tenemos círculos, tenemos más figuras, ¿no es cierto? Con esto nos va. Pero si calculamos el área de un rectángulo, esa cosa es lado 1 por lado 2. O base por altura, ¿no es cierto? Base por altura. El área de un cuadrado, sabemos que eso es lado 1 por lado 1, o sea, el lado al cuadrado nada más. En el caso de un círculo, esta cosa sería el área de un círculo. Esta cosa es pi por el radio, o sea, pi por el radio al cuadrado. Y si tenemos otro tipo de figuras, por ejemplo, un triángulo, si queremos calcular el área de un triángulo, existen varias formas de hacerlo. Sabemos que es un medio de la base por la altura, pero eso es... Tenemos que conocer la base del triángulo y la altura, y eso generalmente no lo tenemos por defecto. Lo que sí es fácil de medir es la longitud de los lados. Y si existe una forma para calcular el área de un triángulo solamente utilizando sus lados, sin tener que conocer la altura, por ejemplo. Ahí nos sirve la fórmula de Herón. Es una cosa del estilo, bueno, ya la voy a poner, pero fórmula de Herón. Esa fórmula de Herón depende de lado 1, lado 2 y lado 3. La voy a programar luego. La cosa es que esta es una expresión que es completamente distinto a esto, distinto a esto y distinto a esto. Cada una de estas expresiones sirve para calcular un área, ¿sí? Pero un área de cosas distintas, pero todas son conceptualmente lo mismo, o sea, áreas. Cuando eso ocurre, nosotros podemos sobrecargar la función y dejar que el programa decida en función de los tipos de parámetros que están entrando. Por ejemplo, en el área de rectángulo están entrando dos parámetros. En el área de un cuadrado está entrando un solo parámetro, ¿no es cierto? El lado. En el área del círculo, bueno, puede ser uno o dos. Yo diría que uno, porque solamente es al radio y el pi es una constante. Entonces, eso lo podemos programar de manera distinta. En el área del triángulo tenemos tres parámetros. Entonces, podemos utilizar la cantidad de parámetros para establecer la distinción entre cada una de estas cosas. Pero conceptualmente, como te decía recién, todas son áreas. Bueno, todo esto está un poco abstracto. No se va a entender bien a menos que desarrollemos un ejemplo concreto donde se hagan estas cosas. Vamos a escribir un programa donde se haga justamente lo que te acabo de comentar. Un programa que calcule el área de distintas figuras y todo con la misma función pero sobrecargada, ¿cierto? Overloading. Ya, vamos a comenzar con la estructura básica del programa. Vamos a agregar el include IOStream para entrada y salida de datos y vamos a hacer el using namespace std para cortar un poco las expresiones y el bloque principal int main y return 0. Ya, ahí tenemos nuestro bloque principal. Vamos a crear la definición de la función que calcula el área. Entonces la vamos a declarar como tipo doble, ¿no es cierto? Doble, porque puede ser un número real en general. Doble área, la vamos definiendo de inmediato. Entonces, vamos a partir con área, aquí, área de rectángulo. No, de cuadrado primero, que es la más simple. El área de cuadrado. Entonces, ¿cómo es el área del cuadrado? Necesitamos un solo parámetro, lado 1, ¿sí? Sí, lado 1, pero hay que declarar el tipo. Doble, lo voy a poner ya lado. Mucha indecisión. Ya. Entonces, el cuadrado tiene un lado, entonces nos falta el return lado por lado. Entonces, esa es la función que calcula el área de un cuadrado. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con un rectángulo. Área de un rectángulo. Lo mismo. Doble área, doble base y doble altura. Ahí está. Y esta cosa nos regresa base por altura. Esto nos va a provocar errores porque no le puse los puntos y comas aquí. Ahí está. Entonces tengo el área de un cuadrado y tengo el área de un rectángulo. Vamos a implementar estas funciones dentro del main para que
tenga una situación donde ocurra. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto dentro de un programa? Bueno, vamos a hacer un programa que nos va a preguntar la figura que queremos medir, ¿no es cierto? Vamos a hacer un out y decir, ¿qué figura o a qué figura le quieres medir el área? ¿A qué figura le quieres medir el área? Voy a quitar esta tilde porque no se ven bien en la consola. Vamos a poner espacio y aquí voy a hacer de inmediato el sein. Sein y en la respuesta la vamos a guardar una variable que se llama figura. Ahí está. Entonces tengo que declarar esa variable. Esa variable va a guardar un string. String figura. ¿Sí? La voy a inicializar vacía. Así. Para poder utilizar esto, necesito agregar una directiva de preprocesado. Si la memoria no me falla, tengo que agregar aquí string. Si no lo agrego, no voy a poder utilizar esto en específico. Entonces, aquí el programa nos pregunta, bueno, inicializa la variable figura, nos pregunta por la figura y el resultado lo guarda en esa variable. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una prueba lógica. If figura es exactamente lo mismo que cuadrado, entonces hace lo que pongo aquí dentro de las llavecitas. Lo que va a hacer es, va a calcular el área, ¿no es cierto? Vamos a poner resultado igual. Ah, no, primero tiene que preguntar por el cuánto mide, ¿no es cierto? Out, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Y el resultado lo vamos a meter dentro de una variable, L1, por ejemplo. Así que tengo que inicializar esa variable. Esa la voy a declarar como doble, L1, y la inicio en 0. Ya, entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? El resultado lo guardo en L1. Y ahora sí, hago resultado igual a área de L1. Entonces, lo que estoy haciendo es pescar el número que meta aquí dentro, lo paso por la variable, por la función área. Si te fijas, aquí solamente estoy agregando un parámetro, por lo tanto el programa no va a tener ambigüedad en decidir cuál de estas dos va a utilizar. Va a utilizar esta porque esta depende de un solo parámetro, ¿cierto? Lado. Eso lo va a guardar dentro de la variable resultado, que todavía no he iniciado, así que tengo que declararlo. Resultado e inicio en 0. Entonces, lo que sea que diga área, lo reemplazo por el externo, ¿cierto? Digo, ya, el resultado le meto el valor que dice área. Listo. Y ahora le hacemos un mostrarse out, el área, sin tilde, lo hago por inercia. El área del rectángulo, no del cuadrado es un espacio y aquí le ponemos resultados. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el rectángulo. Vamos a agregar un else if. Entonces, si figura es exacta, borré, ahora sí. Si figura, lo voy a copiar. Si figura, ahí está, figura es exactamente lo mismo que un rectángulo. Entonces hace lo siguiente. Voy a copiar esta línea de acá para no escribir todo de cero. Lo pego acá y dice, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Vamos a preguntar cuánto mide la base del rectángulo. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Lo almacenamos en L1, pero el rectángulo también tiene altura, así que vamos a hacer esa consulta también. Voy a copiar esta línea, la pego y aquí cambio base por altura. Y ese resultado lo almaceno en una variable que vamos a llamar L2. Tengo que declarar la variable L2, así que la agrego aquí arribita, la inicio en 0 y ya está. Y ahora hago exactamente lo mismo, copio esto, lo pego acá, pero ahora en vez de tener un solo parámetro, tiene dos parámetros. Y ahora muestro el resultado. Voy a copiar esta línea de acá porque la borré. Ahora sí. La copio, la pego y pongo el área del rectángulo es resultado. Entonces, en esta parte te pregunta por el tipo de figura, ¿no es cierto? Tú la escribes así en texto. Se almacena en la variable figura. Aquí se hace una prueba lógica. Si la figura que yo he ingresado acá es cuadrado, entonces hace lo que está acá. Si, en otro caso, si es rectángulo, hace lo que está aquí. Si la figura que tú indicas acá no es ni esta ni esta otra, no va a ser ninguna de esas dos y va a saltarse todo y el programa va a finalizar, ¿sí? Ya, vamos a probar esta cuestión. Vamos a ver si funciona. Hay un error. El error está aquí. Puse un punto y coma. Aquí va una coma. ¿Sí? Todas estas cosas que están aquí son dobles. Ahora sí, vamos a compilar. Ahí sí, sin problemas. Ahora ejecutamos. ¿A qué figura le quieres medir el área? Vamos a elegir un cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Le vamos a poner 5. Entonces, el resultado esperado es 25. El área del cuadrado es 25. Ya, vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a decir rectángulo. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Vamos a poner 4. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? Vamos a poner 5. El resultado esperado es 5 por 4, 20. El área del rectángulo es 20. Perfectísimo. Ya, vamos a hacer algo parecido, pero para el círculo, ¿sí? Si no es ni rectángulo ni cuadrado, ¿qué pasa si es círculo? Else, en otro caso, if
Voy a copiar esta línea completa, ¿cierto? Copiar para no escribir todo de cero y aquí cierro la llave y hago esta cosa, listo. Entonces, rectángulo lo cambio por círculo. Entonces, cuando quiero calcular el área del círculo, reflexiono, ¿cómo calculo el área del círculo? ¿Qué necesito para calcular el área del círculo? Solo necesito la base, no, pues es un círculo, solo necesito el radio, ¿no es cierto? Solo necesito el radio, pero es un solo parámetro. También necesito el número pi. Entonces puedo agregar pi y el radio como parámetro. ¿Qué función puedo utilizar? En realidad puedo utilizar cualquiera de estas dos, siempre y cuando lo haga con cierto ingenio. Por ejemplo, ya, primero vamos a colocar esta parte que pregunta por la medida, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide el radio del círculo? Lo almacenamos en L1 y luego el resultado, ¿no es cierto? Resultado igual área. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área del círculo? Podemos utilizar esta que tiene dos parámetros. Aquí puedo agregar pi y en el segundo parámetro puedo agregar L1 por L1. ¿Por qué lo he decidido hacer así? Muy simple, porque estoy utilizando la que tiene dos parámetros. ¿Y qué es lo que hace este? Multiplica la base por la altura. Pero lo que estoy entrando en altura es el producto de los radios. O sea, radio al cuadrado, ¿cierto? Que está aquí. Y en la parte de la base estoy poniendo el número pi. Entonces el resultado va a ser pi por el radio al cuadrado. Estoy haciendo una pequeña trampa aquí. Una pequeña trampa que podría funcionar. Entonces, vamos a ver si funciona. Voy a copiar esta línea, la voy a pegar aquí abajo. Y esto dice el área del círculo es placa. Resultado. Veamos si funciona. Voy a compilar. Me arrojó error. Ah, pi no está definido. No he definido pi. Bueno, eso lo hacemos al tiro. Doble pi igual a 3.141592653653. Ahí me lo sé yo. Ahora sí debería funcionar. Ahí no hay problema, no hay problema. Ejecutamos. Vamos a poner círculo. ¿Cuánto mide el radio del círculo? Vamos a poner un círculo de radio 1. El resultado debería ser pi, ¿no es cierto? 3,14159. Ahora si le pongo 2, pongamos círculo. ¿Cuánto mide el radio del círculo? Vamos a poner 2. Debería dar 2 por 2 son 4 por pi. Esto debería dar 4 pi. Y voy a mi calculadora. Pi por 4, esa cuestión es 12,56. 12,56. Sí, está perfecto. Todo calza, no hay problema. Ya, no es la única forma en que podemos hacer esto. De hecho, podría haber utilizado esto de acá. Podría haberlo escrito así, mira. Lo mismo. Pi por área L1. Porque área L1 está haciendo L1 al cuadrado, básicamente. Entonces, si le hago pi por área L1, ya tengo exactamente lo mismo. Círculo, y aquí va a ser un círculo de radio 2. Y da exactamente lo mismo, 12,56. ¿Sí? Lo voy a dejar así, porque esto se ve más simple. Ya, no fue necesario programar un área para un círculo, ¿cierto? De un rectángulo. Lo hice al final con cuadrado. Voy a colocar aquí un parámetro. Sí, porque lo importante de este es que este es un área que se calcula con un solo parámetro y este se calcula con dos parámetros. Pero también podemos hacer uno con tres parámetros, para el caso de un triángulo. Voy a programarlo acá. Área de un triángulo de lados ABC. Entonces aquí tenemos tres parámetros. Ya. Esta cosa se hace mediante la fórmula de Herón. Doble área, que está, como decía recién, tiene tres parámetros. Doble lado 1, voy a poner A nomás. Doble B y doble C. Entonces, voy a explicar entre comentarios la fórmula de Herón. Fórmula de Herón. ¿Cómo funciona la fórmula de Herón? Es súper sencilla. Es el área al cuadrado es igual a 1 sobre 12. Ah, lo estoy escribiendo en látex. Bueno, no importa. Si tienes la inercia. Ya. Es 1 sobre 12 por... Aquí ponemos unos paréntesis y... Ah, rayos, lo voy a escribir así nomás. Ya. Para que se entienda bien. Aquí 1 dividido 12 por... Y acá ponemos A más B más C por... Y esto lo copio. Lo copio 4 veces. Es 1 sobre 2. Ya. En la fórmula de Herón nos dice que el área al cuadrado es 1 sobre 12 multiplicado por A más B más C por A más B menos C aquí. A menos B más C y menos A más B más C. Es súper fácil de memorizar porque aquí todos tienen más y luego vas propagando un menos enfrente de cada variable. Y listo, ahí tienes el área al cuadrado. Este no es 12, es 16, me equivoqué. Era 1 sobre 16. Me acordé porque tú le sacas la raíz cuadrada a esta cuestión y esto te da un cuarto. Y aquí te queda raíz cuadrada de todas cosas. Y ahí tienes la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo de lados ABC. Es súper rápido. Entonces, tenemos que programar esa cuestión. Y ya que tenemos la fórmula escrita, le decimos simplemente return. Ese un cuarto es 0.25 por todo esto de acá. Hay que quitarle este backslash. Ahí sí.
Ahora, aquí hay un detalle. Para poder utilizar SQRT, la función SQRT, tenemos que agregar una directiva de preprocesado adicional. Tenemos que agregar aquí using include. Hay que agregar el CMAT. Este nos permite utilizar funciones matemáticas, en particular la raíz cuadrada. Entonces, como A, B y C son las variables que yo declaré aquí al principio, esta cosa ya está lista. Entonces, podemos ir acá y agregar un caso adicional, es decir, else if figura es triángulo, entonces hace lo siguiente. Para hacer esto más rápido, voy a copiar esta línea y la voy a copiar aquí, o la voy a copiar 3 veces. Entonces, ¿cuánto mide el lado 1? ¿Cuánto mide el lado 2? ¿Y cuánto mide el lado 3? Y esto los voy a guardar, a ver, esta cosa, ahí sí. Esto lo voy a guardar en variables L1, L2 y L3. L1 y L2 ya los tengo declarados, solo me falta el L3. L3 igual 0. Ahí está. Entonces, una vez que están declaradas las variables, aquí están la introducción de los datos. Vamos a escribir el código. Vamos a poner aquí resultado. Voy a copiar esta línea, lo pego y pongo el área es igual a. Aquí tengo que poner L1, L2, L3. Entonces, cuando el programa nosotros le pongamos triángulo, nos va a preguntar por la medida de cada uno de los lados y luego todos estos resultados los va a meter dentro de la función área. Como va a ver que tiene 3 parámetros, la función, bueno, el programa va a ir aquí arriba, va a decir este no, este otro no, este sí, porque tiene 3 parámetros de entrada. Así que esta es la fórmula que va a ocupar, ¿sí? Todos se llaman área, por eso está sobrecargado. Entonces aquí me va a dar el resultado del área del triángulo. Así que solamente nos falta mostrarlo. Voy a copiar esta línea, la voy a pegar acá y va a decir el área del triángulo es resultado. Y sí, ya, vamos a compilar a ver si no hay problema. Hay un error, me olvidé ponerle el punto y coma. Debería colocar un contador de todas las veces que me falta un punto y coma. Creo que el error más frecuente. Ahí está. Entonces, ¿qué figura? Triángulo. Entonces, ¿cuánto mide el lado 1? Voy a probar con un triángulo rectángulo, ¿sí? Para corroborar de que esto está funcionando. Entonces, si un triángulo rectángulo puede ser del lado 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Por qué 3, 4 y 5? Porque esto satisface el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos dice que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 3 por 3 son 9, 4 por 4 son 16, 16 y 9 son 25, que es justamente 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto debería ser el área de esta cosa? Si 5 es la hipotenusa, entonces el 4 puede ser la base y 3 la altura. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura, entonces 3 por 4 es 12. La mitad de 12 es 6. Entonces el resultado esperado de esto es 6. Veamos si funciona. Es 6. Funcionó. No es tan intuitivo porque si vamos a la definición de área, está aplicando la fórmula. Entonces es difícil anticipar que el resultado era 6 solo memorizando esta fórmula. Yo lo hice razonando el teorema de Pitágoras. Sí, pero lo interesante de esa fórmula es que nos sirve para cualquier triángulo que se pueda construir. Por ejemplo, voy a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. Pongo triángulo. Si pongo el lado 1 igual a 3, el lado 2 igual a 4 y el lado en vez de 5 pongo... ¿qué valor puedo poner? 4.5. Esto ya no es rectángulo. Entonces el área ya no es base por la altura, ¿no es cierto? Porque no conocemos cuál lado va a ser de base, ni conocemos la altura, no conocemos nada. Entonces ahí nos calculó el área. Ahora, eso no implica que metiendo cualquier número te vaya a calcular un área, porque hay triángulos que no se pueden construir. Mira, vamos a hacer otro prueba. Voy a compilar. ¿Qué pasa si tengo un triángulo? ¿Qué pasa si el lado 1 mide 1? El lado 2 también mide 1, pero la hipotenusa mide 9. ¿Esa cosa se puede? No se puede, porque por más que estén abiertos los lados, la hipotenusa no puede medir más de 2. Es imposible. Y aquí le estoy poniendo que mide 9. Me dice el área del triángulo es none, no existe, no es un número. Eso es porque en esta fórmula, si yo meto estos números aquí, me va a dar negativo en la raíz. Entonces ese triángulo va a ser imposible, ¿sí? Con cualquier triángulo que se pueda construir sí va a funcionar, pero cuando el triángulo supera, ¿no es cierto?, ciertos límites ya no se puede. Triángulo, por ejemplo, un triángulo que el lado 1 mida 2, el lado 3 mide, lado 2 mide 3. Entonces la hipotenusa, ¿cuál es el valor máximo que podría tener? Máximo posible sería la suma de estos dos lados, que sería 5. Si yo le meto 5, me va a quedar un triángulo obtuso, ¿no es cierto? Pero va a estar tan obtuso
va a estar tan abierto que va a quedar como una línea. Así que su área debería ser 0. Entonces, si yo voy y aquí le meto un 5, el área debería ser 0. En efecto, es 0. ¿Sí? Pero si meto otro número, a ver, compilamos, nos ejecutamos, triángulo, pongo 2, 3, y en vez de poner 5, pongo 5, 4.8. Me va a dar un área pequeñita, o sea, un triángulo que está muy abierto, muy abierto. El área del triángulo es 1.64314. Ahí está, automáticamente. ¿Sí? Esa es la fórmula de Heron. Bien, como te decía recién, es el típico ejemplo de una función sobrecargada. ¿Sí? ¿Por qué está sobrecargada? Porque hay 3 definiciones distintas para el mismo concepto de área. Uno para un cuadrado, otro para un rectángulo y otro para un triángulo. Y se pueden agregar más. Si quisiera agregar el área de un, no sé, un pentágono, lo podría programar. Incluso podría utilizar alguna de estas definiciones para calcular el área de otras figuras, porque un pentágono lo podemos descomponer como triángulos. Entonces, a ver, necesito pizarrita. Paint, mira, a ver. Si yo dibujo una figurita así, tengo un punto aquí, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá y otro punto acá. Esta cosa hace una cuestión así. Bueno, esa figura yo la puedo separar en triángulos. Entonces, si conozco los lados A, B, C, D, E, F y G, yo puedo utilizar la fórmula de Heron para calcular esa área, para calcular esa otra área y esa otra área. Y hacer la suma y listo. GG. Y con eso yo podría programar el área de cualquier figura poligonal, por decirlo así. No parece muy complicado, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Si tienes dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, no dudes en consultar. La caja de comentarios está para todo eso. Apenas los vea, yo responderé todas las dudas. Eso, muchachos y muchachas. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Adiós.